Beni kimse Seyran'dan ayıramaz. Tamam mı? Ben bir seçim yapmayacağım dedi. Seyran'ın benim yanımda olacağına inanıyorum. Eski Ferit olsa şimdi böyle gözlerinin içine bakardım. Uzun uzun. Seni çok seviyorum. Hep sev beni. Hiç bırakma beni. Asla bırakmayacağım seni. Ölene kadar. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Qué episodio será el final? ¿Qué pasará en el final de la serie? ¿Tendrá el final de la serie un final feliz? ¿O veremos un final infeliz en el final de la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que el final tenga un final feliz, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los hechos ocurridos en los últimos episodios de la serie, The Kingfisher, remodelaron los profundos procesos psicológicos de los personajes y el rumbo de la historia. Especialmente la escena entre Suna y Ferit se convirtió en uno de los temas más comentados entre los espectadores de la serie. El nuevo episodio se centrará en la relación de Seiran y Ferit. Seiran adoptará una postura más decidida ante las dificultades que vive Ferit. Se tomará la decisión de que Ferit comience la terapia y, en este proceso, la pareja se unirá aún más. La noticia de que Seiran está embarazada próximamente traerá un nuevo aliento a la vida de todos los personajes. ¿En qué episodio será el final? Aunque ha habido muchas especulaciones sobre la fecha final de la serie, The Kingfisher, no tendrá un final anticipado y continuará hasta su episodio número 100. Esta predicción se ve respaldada tanto por el abrumador apoyo que la serie ha recibido por parte de los espectadores como por el hecho de que aún quedan aspectos inexplorados de la historia. Un guión de 100 episodios permitirá explorar en profundidad las historias individuales de los personajes y permitirá a la audiencia presenciar un final satisfactorio. En particular, tramas como el tratamiento de los problemas psicológicos de Suna y el fortalecimiento de la relación entre Seiran y Ferit se irán resolviendo gradualmente hasta el final de la serie. ¿Qué pasará en el final de la serie? En los episodios finales, la relación de Seiran y Ferit finalmente será sólida. Seiran habrá dado a luz a 2 hijos y la pareja duplicará su felicidad al tener una niña y un niño. Se completarán los procesos de tratamiento psicológico de todos los personajes de la serie. Esto mejorará las relaciones tanto individuales como familiares. Por ejemplo, creo que Suna estará hospitalizado por un tiempo debido a sus problemas de salud mental, pero se recuperará pasando por este difícil proceso en la final. Ferit y Seiran se centrarán en sus familias y vivirán con más esperanza después de fortalecer su relación. ¿Veremos un final infeliz en el final de la serie? Algunos espectadores piensan que la serie terminará con la quiebra de la familia Korhan y el suicidio de Ferit. Sin embargo, la probabilidad de que se produzca este escenario es bastante baja. Aunque es posible que Ferit pase por un proceso psicológicamente difícil e incluso llegue al punto de suicidarse, gracias a los esfuerzos persistentes y al amor de Seiran, Ferit se convencerá de acudir a un psicólogo y comenzará el proceso de tratamiento. Al final de este proceso, Ferit superará sus problemas psicológicos y adoptará una postura más firme tanto para él como para su familia. Por lo tanto, en lugar de un final infeliz, veremos un final en el que todos son tratados, curados y continúan sus vidas felices. ¿Tendrá el final de la serie un final feliz? Aunque el curso actual de los acontecimientos en la serie parece indicar un final infeliz, se trata de una ilusión creada para molestar a la audiencia. Mirando la historia real, se sabe que Ferit y Seiran continuaron sus vidas felices luego de sus procesos terapéuticos.
Esta historia será seguida en la serie y el final será satisfactorio para todos. Creo que la interpretación de Seyran y Ferit de una familia feliz con sus hijos será un final apropiado para el tema principal de la serie. Finalmente, Ferit y Seyran lograrán fortalecer su relación a pesar de todas las dificultades que atraviesan. El amor de Ferit por Seyran le permitirá seguir apoyándola en todas las dificultades. El embarazo de Seyran supondrá un nuevo punto de inflexión en la relación de pareja. Con el nacimiento de sus dos hijos, Ferit y Seyran tendrán una estructura familiar más feliz y fuerte. La serie, The Kingfisher, seguirá atrayendo al público durante mucho tiempo con sus profundos análisis psicológicos y su fuerte desarrollo de personajes. Creo que el final pintará un cuadro feliz y esperanzador y brindará una experiencia inolvidable a la audiencia. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿cómo crees que será el final de la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Veremos el embarazo de Seyran? ¿Seifer tendrá marca compartida? ¿Cuándo nacerá el bebé de Seyran y Ferit? ¿Seyran y Ferit llamarán Fuat a su bebé? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seyran tengan un bebé, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, mientras el amor de Seyran y Ferit en la serie Yali Kapkini siguió creciendo, por otro lado, gracias a los dibujos de Seifer, los Korhan se salvaron de hundirse en el último minuto.
De hecho, gracias a los dibujos de Seiran y Ferit, iremos aún más lejos y seguiremos la aventura de la marca Korhan para convertirnos en una estrella, no para salvarnos del colapso. En otras palabras, finalmente se ha presentado el escenario de dibujos de Seifer que estábamos esperando desde la temporada pasada y se llevarán a cabo muchos eventos sorpresa con este escenario. En primer lugar, Seiran y Ferit tomarán medidas para llevar este problema del dibujo un poco más allá después de salvar a los Korhan del hundimiento. Así, podremos ver las marcas comunes propias de Seiran y Ferit que mencionamos en nuestro análisis de verano. En otras palabras, a medida que los dibujos de Seiran y Ferit se vuelvan cada vez más populares, se les pedirá que abran su marca conjunta. Así, además de la marca Korhan, seremos testigos del establecimiento de la marca propia Seifer. Esto significa que a partir de ahora Ferit y Seiran serán dueños de su propio negocio, independientemente de los demás. En resumen, si el escenario avanza en esta dirección, veremos las marcas comunes de Seiran y Ferit en poco tiempo. De hecho, se empezarán a dar detalles sobre este tema en nuevos capítulos. Entonces, ¿crees que veremos la marca conjunta de Seifer? No olvide escribir sus predicciones sobre este tema en los comentarios. Eres una mujer y una fuente de fortaleza. Pero a veces todos necesitamos tomarnos un descanso y hacer algo por nosotras mismas, ¿verdad? Por eso preparamos el libro electrónico, Consigue hábitos saludables en 21 días. Programa de cambio para mujeres. Para ti. No te descuides, añade elegancia, energía y felicidad a tu vida. Esta guía, llena de nutrición saludable, ejercicios sencillos y sugerencias que te motivarán, está contigo para un nuevo comienzo. Consíguelo ahora con descuento, accede al instante con el botón de descarga y comienza tu intercambio. Porque tú lo vales. Hablemos del embarazo de Seiran. Seiran y Ferit se reencontraron después de 2 años. Para Seiran y Ferit, que esta vez son más fuertes que antes, las sorpresas esperadas pronto comenzarán a suceder. Después de que la tercera persona salió de ellos, Seiran y Ferit sacaron a la luz nuevamente el amor que habían enterrado en sus corazones. Ahora es el momento de ver los primeros frutos de este amor. Si bien Seiran y Ferit ya no eran inseparables, tanto por sus dibujos como por la falta de presión de sus familias, empezaron a ser cada vez más cercanos. Podemos decir que se acercan escenas románticas para Seifer, quien ya no tiene obstáculos entre ellos. Se nos empezarán a dar señales de que veremos a los hijos de Seiran y Ferit, quienes se casarán nuevamente en poco tiempo. Por lo tanto, creo que poco a poco veremos signos de embarazo en Seiran inmediatamente después de esta boda. Es posible que incluso escuchemos la noticia de que Seiran está embarazada como una gran sorpresa en enero. Así, tras el año nuevo, veremos que Seiran y Ferit tomarán nuevas decisiones para sus bebés. Así que no te preocupes, Seifer definitivamente tendrá hijos. De hecho, creo que su primer hijo será un niño. Para que puedan llamar a su bebé Fuad. No preguntes cómo sabes esto. Porque se nos mostraron 2 grandes pistas sobre este tema. En la primera pista, el personaje de Fuad regresó a la serie. Aunque era el sueño de Ferit, el regreso de Fuad sorprendió a todos. Creo que una de las razones del regreso de Fuad estará relacionada con el bebé de Seifer. Así, Ferit y Seiran llamarán Fuad a su primer hijo, para mantener con vida nuevamente a Fuad, a quien ven como la víctima de su amor. La segunda pista sobre este tema es que hace unos episodios, cuando Orhan y Betul supieron el sexo de sus hijos, dijeron delante de todos que llamarían a su bebé Fuad. Aunque Ferit y Gulgun reaccionan mucho ante esto, este bebé no se llamará Fuad de todos modos. Porque el padre de ese bebé es Typhoon, no Orhan. Por eso, cuando se revele el verdadero rostro de Betul, los Korhan tampoco habrán adoptado a este bebé. Así, dado que el nombre, Babi Fuad, quedará vacante, Seiran y Ferit pondrán a este bebé el nombre de su primer hijo.
De hecho, creo que la idea de nombrar Fuad al bebé de Betul y Orhan era en realidad una referencia al hecho de que el hijo de Seiran y Ferit se llamaría así. Entonces, el bebé Fuad se llamará el primer hijo de Ferit y Seiran. En definitiva, Seiran y Ferit tendrán una niña y un niño, como en la historia real. A este niño lo llamarán Fuad. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿quieres que Seiran y Ferit tengan un bebé? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Se ha anunciado la fecha de la gran final? ¿O la serie realmente llegará a su final en su episodio número 100? ¿Qué nombre volverá a la serie? ¿O Kaya y Nuket regresan a la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que la serie Kingfisher no debería tener un final anticipado, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. Primero que nada, mientras los fanáticos de Kingfisher esperaban nuevos y románticos acontecimientos en el amor de Seiran y Ferit, esta vez los rumores sobre el futuro de la serie sorprendieron a todos. Las afirmaciones de que la serie concluirá con su episodio número 100, por un lado, generaron tristeza entre los fans y, por otro, despertaron una gran curiosidad sobre cómo evolucionaría la historia. La posibilidad del regreso de personajes inolvidables, especialmente Kaya y Nuket, indica que las cartas se redistribuirán en la familia Korhan. Entonces, ¿realmente se ha anunciado la fecha de la gran final? ¿Y la serie llegará a su final en el episodio número 100? Las siguientes afirmaciones se hicieron en las redes sociales con respecto a este tema. Según las últimas informaciones, Yalikapni se prepara para despedirse de las pantallas con su episodio número 100. Esta decisión, tomada por Star TV a pesar de las fluctuaciones en los ratings de la serie, surge del deseo de llevar la historia a un final planificado. Después del año nuevo está previsto un breve período de vacaciones, y luego los episodios finales de la serie se reunirán con el público en marzo. Sin embargo, también se afirma que si se produce una disminución importante de las calificaciones, la fecha definitiva podrá adelantarse. Aunque aún no se ha hecho un comunicado oficial al respecto, la información del set confirma que está previsto que continúe hasta el episodio número 100. Sin embargo, las fuertes ventas internacionales de El Martín Pescador y las recuperaciones en los ratings cada cierto tiempo plantean la posibilidad de que este plan pueda ser flexible.
Las demandas de la audiencia y las decisiones de gestión del canal jugarán un papel clave a la hora de determinar la fecha final. Ahora, mientras los últimos acontecimientos en los medios avanzan en esta dirección, llegó una declaración de Diren Polatogulari, quien interpreta al personaje de Kasim Aga en la serie. Es decir, aún no está claro si la final se disputará en tal o cual fecha. El final de la serie se considera seguro por ahora. Sin embargo, aún no se ha decidido cuándo finalizará la serie. Creo que la serie verá fácilmente su episodio número 100. Definitivamente puedes estar seguro de esto. Sin embargo, lamentablemente no sabemos exactamente en qué episodio tendrá lugar el final. Creo que no solo nosotros, sino también el equipo de la serie, no lo sabemos. Es decir, aún no se ha decidido la fecha exacta en la que finalizará la serie. Intentemos disfrutar de los episodios actuales en lugar del final. Porque no veremos a menudo una serie así y tanta armonía. Por eso debemos dejarlo todo y disfrutar el momento. ¿Qué nombre volverá a la serie? Se dice que los personajes Kaya y Nuket podrían regresar a la serie en los siguientes episodios. El regreso de Nuket puede sacar a la luz los secretos del pasado y, especialmente, las viejas rencillas entre ella y Ali Saga pueden volver a discutirse. El regreso de Kaya puede provocar un nuevo caos en la vida de Suna. Además, el equilibrio de la familia Korhan puede verse seriamente afectado con el regreso de Kaya y Nuljet. Con el regreso de estos dos personajes, los acontecimientos pasados pueden afectar directamente la relación de Seiran y Ferit. Nuket podrá sumarse a la historia con nuevas intrigas que cambiarán el equilibrio en la mansión. Esta situación parece provocar que salgan a la luz algunos hechos que la familia de Ferit había ocultado previamente. Sin embargo, creo que sería más apropiado que el personaje de Latif regresara antes que estos nombres. Porque, como sabes, Latif provocó la muerte de la madre y el padre de Abidin. Ahora hemos visto que la madre de Abidin, Sisek, no está muerta. Entonces, en este punto, el regreso de Latif puede permitirnos conocer claramente el detrás de escena de este incidente. Por esta razón, creo que el personaje que debería regresar primero es Latif. Volviendo a Kaya y Nuket, creo que sería más apropiado si llegaran al final. En particular, no supimos toda la historia pasada de Nuket y se le dejó una puerta abierta. Por esta razón, uno de los otros personajes que sería apropiado regresar es Nuket. Si Nuket regresa, creo que Kaya también debería regresar como uno de los personajes que quieres ver en la serie por última vez. Por esta razón, creo que el regreso de Nuket con su hijo podría dar lugar a una entrada impresionante por separado. La serie Yali Kapkini tiene como objetivo mantener a sus espectadores frente a la pantalla hasta el episodio número 100. Sin embargo, el curso futuro de las calificaciones mostrará cuán factibles son estos planes. El regreso de Kaya y Nuket parece aumentar la emoción de la serie. La historia de Seiran y Ferit seguirá llevando al público a un viaje lleno de emociones y romanticismo. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Kaya y Nuket deberían volver a la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Podría ser Abidin el hijo de Ali Saga? ¿Se vengará la madre de Abidin de los Korhan? ¿Y los Korhan realmente irán a la quiebra? ¿La familia Koranlar terminará por completo en el final de la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios?
Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Abidin debería estar del lado de los Corhan, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestros números. En primer lugar, el nuevo episodio de la serie, Kingfisher, llega con una estructura llena de eventos donde se revelan secretos, las intrigas se profundizan y el público quedará pegado a la pantalla. Mientras la historia revela los sorprendentes detalles del pasado de Abidin y su conexión con Ali Saga, los planes de venganza contra la familia Corhan continúan a toda velocidad. ¿Podría ser Abidin el hijo de Ali Saga? Las pistas reveladas en los últimos episodios muestran que Abidin puede tener un secreto que Ali Saga guardó en el pasado. La misteriosa muerte del hermano de Ali Saga y los acontecimientos que siguieron apuntan a una gran verdad sobre la identidad de Abidin. La reintroducción por parte de Shefki de Sisek y el deseo de Sisek de utilizar a Abidin en sus planes de venganza hace que el vínculo entre Ali Saga y Abidin sea aún más significativo. Como resultado de la investigación de Seiran y Ferit, existe la posibilidad de que Ali Saga sea el verdadero padre de Abidin. Este secreto tiene el potencial de cambiar no solo la vida de Abidin, sino toda la dinámica de la familia Corhan. Sin embargo, veremos las respuestas a las preguntas de si Abidin permanecerá bajo la influencia de su madre Sisek o aprenderá este gran secreto con el apoyo de Ferit y Seiran y del lado de los Corhan en los nuevos episodios. Entonces, ¿podrá la madre de Abidin vengarse de los Corhan? La madre de Abidin, Sisek, regresó con un fuerte plan de venganza después de esconderse durante muchos años. Su objetivo es destruir a la familia de Ali Saga y vengarse del pasado. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos para los planes de Sisek: la lealtad de Abidin a la familia Corhan y la unidad de Ferit y Seiran. Mientras Sisek intenta atraer a Abidin a su lado, las decisiones de Abidin determinarán el destino de esta guerra de venganza. Aunque Abidin parece estar bajo la influencia de los planes de Sisek por ahora, la conciencia de Abidin y el respeto por la familia Corhan pueden impedirle estar con su madre. ¿Realmente quebrarán los Corhan? La familia Corhan se ha enfrentado a dificultades económicas tan graves por primera vez en estos pocos episodios. Sin embargo, el arduo trabajo de Ferit y Seiran da esperanzas para la recuperación de la familia. Mientras Ferit toma medidas importantes para salvar el negocio familiar, Seiran lo ayuda tanto con apoyo psicológico como resolviendo los problemas dentro de la familia. La postura de Abidin del lado de la familia Corhan también desempeñará un papel fundamental para mejorar las cosas. Con estos apoyos, la familia Corhan parece salvarse de la quiebra. Sin embargo, las luchas vividas durante este proceso provocarán que la familia se reestructure tanto económica como emocionalmente. Entonces, ¿la familia Corhan terminará por completo en el final de la serie? Creo que no. Porque, por el contrario, al final de la serie, la familia Corhan debe presentarse ante el público en un estado más fuerte. Ferit construirá el futuro de la familia Corhan asumiendo el papel de liderazgo de la familia. Con el apoyo de Seiran se restablecerá el amor y la solidaridad dentro de la familia. Los planes de venganza de Sisek fracasarán y Abidin se negará a ponerse del lado de su madre y optará por quedarse con los Corhan. Esto fortalecerá a la familia en su conjunto. Especialmente creo que el surgimiento de las cualidades de liderazgo de Ferit será un punto de inflexión para el futuro de la familia Corhan. En el nuevo episodio, la confrontación de Abidin con su pasado, los esfuerzos de Seiran y Ferit por salvar a su familia y los sorprendentes desarrollos de los planes de venganza de Sisek fascinarán a la audiencia. Si bien se vive un punto de inflexión crítico para la familia Corhan, el futuro de la serie promete a la audiencia una historia llena de sorpresas.
Ahora, mientras todos se preguntan, se espera con emoción qué resultado alcanzará el amor de Ferit y Seiran al superar estas dificultades. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que Abidin podría ser el hijo de Ali Saga? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Cuál será la gran sorpresa para Ferit y Seiran? ¿Seiran tendrá un hijo? ¿El hijo de Suna realmente estará con Ferit? ¿Se acerca la gran final? ¿O la serie terminará antes de tiempo? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran quede embarazada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, mientras los espectadores de El Martín Pescador pensaban que se avecinaban nuevas sorpresas en el amor de Seiran y Ferit, esta vez se toparon con una verdad completamente diferente. La enfermedad de Ferit que ocultó a todos. En lugar de los desarrollos románticos esperados, la historia de la serie evolucionó en una dirección inesperada. Parece que esta enfermedad con la que lucha Ferit sacudirá no solo su relación con Seiran, sino también el equilibrio de toda la familia Korhan. Siguen ocurriendo acontecimientos inesperados y transformaciones emocionales en las vidas de Seiran y Ferit. La recuperación de la familia Korhan del borde de la quiebra se verá coronada por la historia de éxito conjunta de Seiran y Ferit. Los dibujos de Seifer no solo salvarán a la familia Korhan, sino que también abrirán una puerta para que Seiran y Ferit establezcan su propia marca. Esto los hará más fuertes no solo como pareja, sino también como equipo. En otras palabras, la historia de Seiran y Ferit evoluciona hacia un proceso en el que no solo sus propias relaciones se profundizan, sino que también transforman el mundo que los rodea. En este periodo en el que la familia Korhan lucha contra dificultades económicas, los talentos de diseño de Seiran y el espíritu emprendedor de Ferit se combinarán, no solo para salvar a la familia de la bancarrota, sino también para crear una base sólida para que puedan crear su propia marca. Esta nueva iniciativa permitirá a Seiran y Ferit convertirse en un verdadero equipo y no solo una pareja, y fortalecerá su amor como nunca antes. ¿El hijo de Suna es realmente de Ferit? En una escena de sueño en este último episodio, mientras Suna intentaba sostener al niño en sus brazos después de dar a luz, Ferit de repente tomó al niño y le dijo: «Este es mi hijo», Suna grita. «No, este es el hijo de Abidin». Entonces, ¿qué se nos dice en esta escena? De hecho, esta escena quiere contar que Suna está confundida al ocultarle algo a Seiran nuevamente. Entonces, en esta escena, Suna no solo le dice la verdad a Seiran, sino que también quiere decirle lo que le sucederá. En resumen, Suna no volverá a estar interesada en Ferit o Suna no tendrá un hijo con Ferit. Esta escena se nos mostró enteramente como una señal de que Suna había cometido un error. ¿Seiran tendrá un hijo? Con el reencuentro de Seiran y Ferit, esta vez toca ver el fruto de su amor. En los últimos episodios de la serie, la noticia de que Seiran está embarazada puede anunciarse como una gran sorpresa. Este bebé, que unirá a sus familias, marcará el comienzo de una nueva era en la familia Korhan. Incluso es posible que llamen a su bebé Fuad, porque los detalles sobre el nombre Fuad ya han tenido lugar en la serie.
Entonces, en los últimos episodios de la serie, saber que Seiran está embarazada será un gran punto de inflexión no solo para Seiran y Ferit, sino para toda la familia Korhan. Esta noticia inesperada puede hacer que la familia deje de lado sus conflictos de larga data y pase una nueva página. Ferit y Seiran llamaron a su bebé, Fuad. Puede tener un significado emocional en términos de mantener viva la memoria de Fuad y enfatizar su impacto en la familia. El viaje como padres de Seiran y Ferit se destacará como un tema que aumentará tanto el desarrollo de sus personajes como la profundidad emocional de la historia. Creo que veremos esta noticia sobre el embarazo en la víspera de Año Nuevo. Además, los problemas psicológicos de Ferit mejorarán con el tiempo con el apoyo de Seiran. Inspirándose en la historia real de la serie, se espera que esta situación se resuelva con tratamiento. No habrá un evento dramático como la muerte de Ferit, al contrario, este proceso fortalecerá el desarrollo de su personaje. Los problemas mentales de Ferit serán tratados no solo como una debilidad, sino también como una oportunidad para que crezca como individuo. Gracias al apoyo paciente y amoroso de Seiran, Ferit encontrará el coraje para enfrentarse a sí mismo y entrar en el proceso de tratamiento. Este proceso permitirá que maduren no solo Ferit sino también Seiran, haciendo que el vínculo entre los dos se vuelva aún más fuerte. No habrá ningún acontecimiento como la dramática muerte de Ferit, más bien, la historia terminará con él triunfando y encontrando la paz dentro de sí mismo. ¿Se acerca la gran final de la serie? Parece que la serie, Yali Kapkini, no tendrá un final anticipado por ahora. La historia continúa procesándose más profundamente y los episodios que se centran especialmente en el futuro de Seiran y Ferit mantendrán al público frente a la pantalla. Pero una vez concluida la historia principal de la serie, un gran final fuerte puede ser inevitable. Al mismo tiempo, dado que The Kingfisher continúa atrayendo audiencias masivas, parece que necesitará un final fuerte para llevar la historia a una conclusión natural. Esta historia, centrada en la relación de Seiran y Ferit, puede terminar con la maduración de sus luchas y amores individuales. Sin embargo, los guionistas de la serie podrán optar por sorprender al público coronando el final con una sorpresa inesperada. En este proceso, el tema de los personajes que construyen un futuro mejor aprendiendo de sus errores pasados puede aumentar el impacto emocional de la serie. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, si se lleva a cabo la gran final, ¿qué crees que podremos ver en esta final? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Cómo regresó Fuad a la serie? ¿O Fuad no está realmente muerto? ¿Qué pasará a continuación en la serie? ¿Qué sorpresas les esperan a Seiran y Ferit? ¿Habrá un salto temporal en la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que quieran que Ferit y Seiran sean siempre felices, no olviden darle me gusta a nuestro video para que podamos saber nuestro número. En primer lugar,
finalmente se produjeron los cambios esperados. Las historias de muchos personajes que se incorporaron a la serie al inicio de la temporada terminaron y abandonaron la serie. Sinan finalmente fue capturado por la policía, y él y su familia se despidieron de la serie. Entonces la historia de Sinan y su familia ya terminó, y no estarán en la serie de ahora en adelante. La despedida de Diyar se produjo antes de lo esperado, y se convirtió en un nombre más que abandonó la serie. Asimismo, la historia de Diyar y su familia llegó a su fin. Así terminó la historia del personaje de Diyar en la serie. La salida de personajes como Sinan y Diyar, que componen la mayor parte del guión de esta temporada, es también una señal de la reestructuración de la serie. Entonces, comienza una era completamente diferente en la serie. Con la salida de estos personajes, ahora veremos una historia diferente. Si bien Seyran y Ferit comienzan a acercarse como antes, por otro lado se producirán acontecimientos sorpresa. De hecho, vimos uno de estos desarrollos sorpresa en este último episodio. El personaje de Fuad, el hermano mayor de Ferit, fallecido en el trágico accidente de la primera temporada, regresó en el último episodio. Esta situación creó un gran signo de interrogación entre la audiencia. ¿No está realmente muerto Fuad? En realidad, Fuad está realmente muerto. Como se vio en el último episodio, Fuad regresó para apoyar a Ferit y por el bienestar de Ferit. Pero claro, Fuad aparecerá en la serie como el sueño de Ferit, para que no pueda saltar de su tumba, porque vimos que realmente murió. El regreso de Fuad, como dije, en realidad permitirá que el personaje de Ferit se recupere y tome mejores decisiones. Por eso podemos decir que el regreso de Fuad fue bueno. Al mismo tiempo, el personaje de Fuad no regresó a la serie como actor invitado, es decir, durante algunos episodios. Doukan Polat, quien interpreta al personaje de Fuad, se reincorporó al elenco de la serie. Esto significa que Fuad permanecerá en la serie por mucho tiempo. Esta fue la mayor sorpresa en este último episodio. En resumen, el regreso de Fuad será bueno para Ferit, y Ferit tomará mejores medidas tanto con respecto a Seyran como a su familia. Podemos decir que ha comenzado una nueva era en la relación entre Seyran y Ferit. Mientras Seyran continúa manteniendo una postura distante para estar seguro de los sentimientos de Ferit, la confrontación de Ferit con el sueño de Fuad lo lleva a un punto más emocional. Aunque Seyran está decidida a controlar su propio destino en este proceso, la intensidad emocional de Ferit y la evolución de Fuad pueden crear un punto de inflexión en su relación. En este episodio, Ferit expresará abiertamente sus verdaderos sentimientos a Seyran por primera vez. Ahora que Diyar está fuera de escena, Ferit tomará medidas más claras contra Seyran. Tras la marcha de Diyar, Seyran abrirá ahora todas sus puertas a Ferit. Así, creo que ahora tendrán lugar las esperadas escenas de Seifer. En este punto, sería bueno tener un breve salto en la serie, porque para no volver a repetir la boda de Seyran y Ferit, y no aburrirnos, es posible que haya un breve salto temporal en la serie. Entonces, incluso si Seyran y Ferit se vuelven a casar, es posible que esta boda no se muestre. En resumen, pueden manejar el evento matrimonial con una ceremonia nupcial para que el evento nupcial no destaque demasiado. De esta forma nadie se aburrirá de ver bodas una y otra vez. Con el evento de matrimonio teniendo lugar, creo que ahora comenzarán los tan esperados eventos del embarazo. Además, quedará claro cuándo tendrán lugar eventos como el embarazo y el bebé de Seifer, cuando quede claro si habrá una temporada 4 o no. Al mismo tiempo, según algunos informes, se dice que nos espera una gran sorpresa en el episodio 100 de la serie. Por supuesto, todavía quedan más de 10 episodios hasta el episodio 100. Por tanto, aún no se sabe cuál será la sorpresa en el episodio 100. ¿Qué pasará a continuación en la serie? Las separaciones y el nuevo orden de la serie aportaron un nuevo aliento a la historia. La relación de Seyran y Ferit se complicará con el regreso de Fuad y la entrada de nuevos personajes. La gran sorpresa del episodio 100 será decisiva para el futuro de la serie.
Creo que si Seyran y Ferit verán un final feliz, seguirá manteniendo vivo el interés de la audiencia. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿cuál crees que podría ser la sorpresa en el episodio 100? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yalu. Zapkune no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Y cuáles son los acontecimientos impactantes sobre Ifakat? ¿Morirá Seyran? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seyran sean siempre felices, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en el nuevo episodio, Ifakat se encontrará en una situación grave debido a la creciente presión sobre ella y la posibilidad de que se revelen sus secretos pasados. A medida que los secretos que Ifakat ha estado guardando durante años vayan saliendo a la luz uno a uno, la tensión aumentará dentro de la mansión. A medida que el vínculo entre Seyran y Ferit comience a fortalecerse, las expectativas de Ali Saga sobre esta relación también cambiarán. Sin embargo, también aguardan en la puerta acontecimientos que amenazan la vida de Seyran. Ahora abordaremos estos temas uno por uno. En primer lugar, ¿cuándo terminará la cuestión de Abidin? Los residentes de la mansión ven el pasado y el secreto de Abidin como una amenaza. Ifakat quiere que Abidin desaparezca lo antes posible y esto hace que sus planes se vuelvan más complicados. Sin embargo, poco a poco empezarán a salir a la luz algunos hechos que Abidin ha estado ocultando sobre su propia familia y su pasado. Según nuestras predicciones, el problema de Abidin continuará durante algunos episodios más, porque Abidin no podrá descansar hasta que resuelva este problema radicalmente. Por esta razón, este tema no terminará y el corazón de Abidin no se enfriará hasta que Latif regrese a la serie. ¿Morirá Seyran? El peligro de muerte de Seyran se ha convertido en un tema frecuentemente discutido desde el final de la temporada pasada. Los peligros que le puedan pasar a Seyran pueden perturbar la paz de la mansión y hacer que Ferit tenga una actitud más protectora. Especialmente la cooperación entre Diyar y Sinan parece apuntar a Seyran.
Es imposible que tal evento suceda, pues la muerte de Seiran cambiaría por completo el tema principal de la serie y su relación con Ferit. Sin embargo, para aumentar la estructura dramática de la serie, es posible que vuelva a ocurrir un evento como la lesión de Seiran o el secuestro. Pero no te preocupes, Seiran definitivamente no morirá. ¿Se enterará Ali Saga de que Ifakad mató a Fazilet? La confianza de Ali Saga en Ifakad se pondrá a prueba cuando se revelen los hechos sobre la muerte de Fazilet. Si Ali Saga descubre este terrible secreto de Ifakad, parece seguro que Ifakad perderá por completo su lugar en la mansión. Sin embargo, Ifakad puede darse cuenta de esta situación y tomar algunas medidas para protegerse. Tal vez pueda intentar salvarse revelando otro secreto que pueda utilizar como carta de triunfo contra Ali Saga. Las precauciones que puede tomar Ifakad para evitar verse debilitado frente a Ali Saga son motivo de gran curiosidad. Creo que esto conducirá a que se revelen nuevos secretos. Entonces, por ahora, Ifakad continuará protegiendo el hecho de que ella mató a Fazilet. ¿Cuáles son los acontecimientos impactantes sobre el acompañamiento? El pasado secreto de Ifakad y los crímenes que cometió dentro de la mansión se irán revelando gradualmente. Existe una alta probabilidad de que Ifakad haya dañado no solo a Fazilet sino también a otras personas. Uno de ellos era el adivino Fikrille. En los últimos episodios de la serie, los planes secretos de Ifakad contra la gente de la mansión, especialmente Abidin y Ali Saga, pueden salir a la luz. Conocer el verdadero rostro de Ifakad a través de los otros residentes de la mansión podría agregar mucha emoción a la serie. Además, la revelación de secretos más importantes que guardó en el pasado puede iniciar una nueva ola de conflictos en la mansión. ¿Cómo afectará el conocimiento de la verdad por parte de Ali Saga al orden de la mansión? Si Ali Saga descubre el verdadero rostro de Ifakad, el equilibrio de la mansión puede cambiar por completo. En este caso, es posible que Ifakad sea removida completamente de la mansión o que tenga que configurar otro juego para limpiarse. ¿Hay otros secretos sobre el pasado de Ifakad? El pasado de Ifakad es bastante complejo y probablemente contenga otros secretos. La muerte de Fazilet puede ser solo el comienzo de estos secretos. Creo que a medida que surjan acontecimientos más importantes, aprenderemos nuevos secretos de Ifakad. ¿Qué otros secretos se pueden revelar dentro de la mansión? Puede que haya otros eventos en el pasado de Ali Saga escondidos dentro de la mansión. Secretos no contados, especialmente sobre el pasado de la mansión, prepararán al público para grandes sorpresas en los siguientes episodios. Por eso, creo que hay otros secretos que aún no conocemos. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Por eso, en los próximos vídeos responderemos a tus preguntas más curiosas. Responderé las preguntas. Entonces, ¿crees que Serpil podría ser la hija de Ifakad? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
¿El amor de Seiran y Ferit comienza de nuevo? ¿Ferit se va de Diyar? ¿Qué es lo impactante de Esme? ¿O Esme perderá a su bebé? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que comience el amor de Seiran y Ferit no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Ali Saga finalmente hizo hablar a su Aga y no permitió que Seiran se fuera. Esto realmente hizo sentir el peso de Ali Saga. Ali Saga no quería que Ferit cometiera errores como antes. Porque en ese momento, Ali Saga no pudo decirle basta a Hatuk y se reunieron después de arrepentirse durante mucho tiempo. Ahora, Ali Saga no dejó ir a Seiran porque no quería que su nieto Ferit cometiera el mismo error que él y para evitar que Ferit se arrepintiera en el futuro. Así, vimos que Seifer aún no estaba terminado. Ahora, después de estos recientes acontecimientos, Diyar sufrirá un cambio completamente diferente para sacar provecho de la situación. Especialmente en nuestro vídeo anterior, dije que ahora veremos el verdadero rostro de Diyar. De hecho, con lo que le dijo a Seiran en este último episodio, demostró que en realidad tiene una cara diferente. El hecho de que Seiran no se vaya y siga estando cerca de Ferit permitirá a Diyar realizar movimientos furtivos. En este punto, incluso dijimos que Diyar podría cooperar con Sinan. Comenzaremos a ver nuevos detalles sobre este tema en la nueva sección. Al mismo tiempo, este episodio pasado fue un episodio decisivo para Seifer. Porque o el amor de Seiran y Ferit nunca volvería a ser el mismo, o Seiran y Ferit volverían a estar juntos. Lo esperado se hizo realidad y un rayo de esperanza apareció nuevamente para el amor de Seifer. Porque Seiran no irá a Antep nos recordó que este amor volverá a suceder. Creo que veremos una escena de viaje sorpresa en los próximos 2 episodios. Al mismo tiempo, habrá problemas entre Ferit y Diyar en esta parte. De esta forma, veremos a Ferit renunciar a Diyar en algunos episodios. Entonces Ferit elegirá Seiran y dejará Diyar. Además, Sinan finalmente comenzó a obtener información privilegiada. De esta forma, Ayesen demostró que es la nueva sultán de la serie. Si recuerdas, el viejo sirviente sultán también estaba involucrado en cosas tan astutas. Ahora tomó el lugar de Ayesen Sultan y empezó a hacer cosas furtivas. Incluso colaboró con Sinan en momentos inesperados. De esta forma, Sinan conocerá toda la información que quiera para Seiran. En cuanto a Sinan, actualmente no hay ninguna captura. Porque el amor entre Seiran y Ferit aún no ha comenzado. Sin embargo, después de algunos episodios de esta historia de amor, Sinan dará su nuevo paso. En esta parte, Sinan puede atrapar a Seiran y secuestrarla obteniendo información privilegiada. Sin embargo, llegados a este punto también podemos ver acontecimientos que nos impactarán, para evitar un escenario similar al de la temporada pasada con el secuestro de Seiran. Especialmente creo que algo le pasará a Esme en esta parte. Durante estos eventos, el bebé nonato de Esme puede sufrir daños y Esme puede perder a su bebé. Luego, debido al dolor de su bebé, puede hacerse daño. De hecho, creo que un escenario como este sería más exacto. Aunque Sinan quiere secuestrar a Seiran, puede herir accidentalmente a Esme. Entonces Esme es llevada al hospital. Luego lo llevan a cirugía y se puede decir que su condición es peligrosa. Después, a pesar de todas las intervenciones, el bebé de Esme e incluso la propia Esme pueden morir. Un escenario así podría considerarse prematuro ya que la temporada acaba de comenzar. Sin embargo, en la última temporada hubo rumores de que el personaje de Esme quería irse.
Si recuerdas, Esme incluso tenía cáncer, y aunque nadie se dio cuenta, su condición era bastante grave. Esperábamos que Esme se despidiera entonces. Sin embargo, el escenario cambió en el último momento y la enfermedad de Esme quedó en el olvido. Por eso no le pasó nada a Esme. Ahora, este escenario que acabo de mencionar puede suceder y Esme puede morir con su bebé. Creo que poco a poco veremos la evolución de este tema en los nuevos episodios. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Esme podría perder a su bebé? ¿O podría morir él también? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.